Bueno, entonces estábamos en eso, ¿no? Entonces, de esa manera, ¿sí? Había eso, había también en lo referente al trabajo, se presentaban las empresas. Como tenemos la potestad del empleador de escoger, ¿no? Pero tenían esa cuestión. Entonces, eso fue establecido y se quitó todo eso, ¿sí? Ya él puede escoger el patrono, el empleador puede escoger, el empresario puede escoger el recurso que él crea conveniente, pero no establecer este tipo de discriminaciones con las personas. Entonces, igual también una época que las empresas cogían como empleados a quienes no, a quienes eran de supuestamente las mejores universidades. Entonces, no, si iba de la Universidad Central, no, decían, de la Central, no, de cualquier otra. Es una parte que no manejan adecuadamente las técnicas. La selección de personal tiene que hacerse con otro criterio, ¿cierto? Entonces, era así. Eso se quitó todo eso, porque no puede ser discriminatorio. Entonces, aquí hay cosas que ya se han ido cambiando y a veces todavía existen, ¿no? Pero bueno, tienen que acatar lo que dispone la ley. Entonces, como les decía aquí, en los certificados de trabajo, porque si ponemos nosotros un tipo de certificado de trabajo que no le dé esta parte de oportunidad a esa persona que salió de la empresa de tener otro trabajo, estamos nosotros discriminando y eso es sancionar. Así va el certificado. Laboró aquí demostrando responsabilidad o cumpliendo con sus actividades. Pare de contar en ese sentido. Nada más. Porque todo mundo tiene acceso a la información. El hecho de que una persona, por ejemplo, ¿sí? Alguna persona por algún motivo salió de una empresa no quiere decir que fue esa persona la causante, la que hizo esto. Hay circunstancias que salen. Si, por ejemplo, usted ve la opción de un mejor trabajo, va a renunciar y se va a ir. ¿Sí? ¿Y cuál va a ser ese certificado de trabajo? Tiene que ser bueno, pues no va a ser un mal certificado. Ya. Entonces, esto también generalmente para las empresas, ¿no? Las empresas privadas. Suministrar cada año en forma completamente gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten sus servicios. Entonces, nosotros vemos entidades, estamos hablando de entidades privadas, ¿sí? Entidades también vemos públicas que tienen un uniforme que decir. ¿Sí? Entonces, es obligación, oigan esto, es obligación del patrono, del empresario, del empleador, en forma gratuita, ¿sí? Suministrar en forma gratuita uno de estos uniformes por lo menos una vez al año. También para el uniforme cuando están dentro de la planta, para los supervisores, por ejemplo, un tipo de mandiles para los supervisores y tanta cosa. Eso es lo que se refiere con esta obligación del empleador. Ya. Esto también, estas obligaciones para que no caigamos nosotros, si es que estamos en el caso de patronos o si somos empleados, tenemos que conocer. Conceder 3 días de licencia con remuneración completa al trabajador en caso de fallecimiento. ¿Sí? 3 días tiene permiso. No le pueden quitar la remuneración al trabajador en caso de fallecimiento de su esposa, de su conveniente en unión de hecho, o de sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, fallecimiento del padre, de la madre,
de los hermanos, de algún hermano, hermano, del hijo, ¿sí? Son familiares directos o familiares dentro del segundo grado de consanguinidad. Esto determina la ley. Pero alguna persona lo que debe es simplemente notificar, ¿no? Que ha fallecido el familiar y la ley, ha fallecido el hermano, ha fallecido el padre, ha fallecido el hijo, ha fallecido la esposa. Entonces la ley le determina que tiene estos 3 días de licencia remunerados. ¿Sí? Pues para conocimiento de nosotros. Ya. Otra de las obligaciones, esto no puede descuidarse, inscribir a los trabajadores del Instituto de Seguridad Social desde el primer día de labores. Este es el famoso aviso de entrada. Se manda nomás. Como se tiene electrónicamente, se tiene el número patronal que se llama de la empresa. Entonces lo que hace, hay un formato respectivo para tanto los avisos de entrada como los avisos de salida. Entonces cuando entra, desde el primer día que ingresa un trabajador, tiene que estar registrado, inscrito en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces vean, no es ¿cómo ven las obligaciones que estamos viendo y que están contempladas en la ley? Para el patrono no es que le estrangula. Si analicemos nosotros, sí, es más de forma que de fondo. Sí, son cumplimientos que hay que acatar, ¿no? Y que por eso tampoco la empresa va a fenecer, la empresa se va a ir a la quiebra, nada de eso. Entonces te ha dado estas obligaciones. Entonces aquí estableces la entidad, cualquier entidad, sea pública, privada, social, de cualquier tipo, de carácter que tenga la institución, la empresa, ¿sí? Que cuente con 25 o más trabajadores, está obligado a contratar al menos el 4% del total de esos trabajadores a personas con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación de sus conocimientos, condición física y actitudes, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. ¿Ya? Entonces, esto es obligación. Esto es sancionado. Entonces viene la parte de la Inspectoría de Trabajo, va a una empresa a ver cuántos empleados tienen, 50. Supongamos 50. Entonces la ley dice que debe tener por lo menos el 4% de personal, ¿sí? En condiciones de discapacidad. Entonces ponemos 50 al 4%, que vendría a ser apenas ¿cuántos? 2 personas. Y estas personas deben estar en trabajos adaptables a cada uno de ellos. Aquí clarito establece, en relación de sus conocimientos, condición física, aptitudes, ¿sí? Y los principios de equidad de género y diversidad de capacitación. Hay la ley de discapacidad, que también en esta ley también es para proteger a estas personas, porque también ha sido discriminatorio que por el hecho de tener algún tipo de discapacidad no han podido o no podían acceder al trabajo. Entonces aquí vean cómo es un 4%, ¿no? Si hablamos nosotros de 25 personas en el trabajo, una persona con discapacidad, considerando lo que está aquí, ¿no? Conocimientos, condición física y aptitudes. Entonces eso para nosotros. Si tenemos nosotros nuestro negocio, nuestra empresa que tiene 50, 60, 80 personas, debemos de cumplir con lo que establece la ley. Tener 2 o 3 personas
¿sí? Que son especiales, que son discapacitados. Entonces, ahí se le ubicará en el puesto que sea adaptable para esta persona. Ya. Y otra de las obligaciones, porque estas son obligaciones, realizar las adaptaciones a los puestos de trabajo de conformidad por disposición de la ley de discapacidad. Entonces, como les decía, hay una ley de discapacidades para el beneficio de estas personas. Entonces, una de estas adecuaciones que se hace es para su movilidad, para que puedan desplazarse dentro de la empresa y también a la salida de la empresa. Tiene que hacerse las diferentes, serían tipo de obras civiles, ¿no? ¿Qué se hace para estas personas? Está contemplado, como ven aquí, hablamos aquí nosotros, ¿sí? De 35 obligaciones, pero no están ni la mitad, creo. Hay otras más. Pero estas son las más frecuentes, las más básicas, las más fundamentales. Y aquí viene la parte de las prohibiciones al empleador. Como les decía, es más para el empleador que para el trabajador. Pero como les digo, viendo el contexto que tiene cada una de estas, ya sea obligaciones o prohibiciones, no es que es grave. No es que le va a la empresa a llevar a la quiebra, a terminarse de la actividad de la empresa, nada de eso. Siempre son cosas, como les digo, generalmente de fondo, de forma, nada más. ¿Sí? Ya que tal, que por qué no podemos tener un trabajador especial en la empresa, con alguna discapacidad. Tranquilo. Sí. ¿Por qué no podemos, si alguna persona ha fallecido, por ende, no, hasta también como parte humanitaria, darle el permiso respectivo, una persona que ha fallecido, un familiar, con la remuneración respectiva? No es nada de eso. ¿Acaso que todos los días se mueren las personas de la empresa, todos los familiares a cada rato, de todos ellos se mueren uno tras otro para decir, bueno, la empresa se va a quedar sin personal? No. Sino que son más numerosas, obligaciones, previsiones es más numerosas para el patrón. Entonces aquí tenemos las previsiones del empleador. Imponer multas que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno legalmente aprobado. ¿Quiénes aprueban el reglamento interno? El Ministerio de Trabajo. No es que yo ponga un papel ahí, este es el reglamento interno, yo aprobé ya, porque yo digo. No es así. Entonces va a venir por ahí, viene un jefe, viene otra persona, otro directivo de la empresa, usted está multado, a ver, ¿dónde está? Hicieron conocer el reglamento interno. ¿Cuándo solicité? ¿Cuándo me enseñaron a mí? ¿Cuándo me dieron una cosa? Esto no tiene por qué ocultarse, porque no es nada del otro mundo. Aquí están los deberes, las obligaciones deberes y obligaciones del trabajador y del empleado. Y del empleador, perdón. No es más. No es que aquí está algo en el reglamento interno, no es que está algo que sea terrible, que sea algo, pero horroroso, ni nada por el estilo. Nada. Entonces tiene que estar aprobado este reglamento interno. Desde aquí es. ¿Sí? Entonces, como les digo, no es que el hecho de que sea yo el propietario de la empresa, puedo poner las multas que a mí me dé la gana si no están contempladas en el reglamento interno legalmente aprobado. Entonces, por más que querramos, no, que molesta que el empleado hay que multarle porque vean cómo hace mal el trabajo, que por aquí ni sé cuánto. Ya. Entonces está multado. Simplemente esa persona, a ver, ¿en dónde está que consta que usted me puede multar? ¿En dónde está? Pues para eso es este reglamento interno y que esté aprobado. No es que simplemente hemos hecho y tenemos ahí en un escritorio.
y sacamos el instante en que se va a multar al trabajador. ¿Sí? Debe estar aprobado, porque es el organismo, el Ministerio de Trabajo, es el que aprueba, ¿no? Estos documentos. Ya, aquí viene esto. Retener, es prohibido retener más del 10% de la remuneración por concepto de multas. ¿Sí? Entonces, no puede ponerle multas a diestra y siniestra y también montos como se quiere. Es prohibido, más del 10% no puede tener la multa de la remuneración que percibe la persona. Entonces, aquí está especificado. Entonces, si usted ve, le ha multado con el 20%, ¿sí? Han infringido la ley. Es prohibido. ¿Sí? Entonces existe aquí estas prohibiciones, ¿no? Que vean que son simples. Ya te voy a multar, te va a poner $5 de multa ya, que está dentro de lo que contempla la ley. Lo demás no es permitido. Entonces, otra prohibición, exigir al trabajador que compre sus artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. No, no le puede exigir, pues. No le puede exigir. Porque el trabajador puede comprar sus cosas, sus productos, sus artículos donde él quiera. Así, anda, compra aquí, si no ya sabes lo que te va a pasar, te voy a multar. No, nada de eso. No puede exigir eso. ¿Sí? Vean cómo es así mismo, no es que sea una prohibición, que se vea crucificado el empleador, nada que ver. Son así de esta manera. Entonces acá tiene la otra prohibición, exigir o aceptar del trabajador dinero o especies como gratificación para que se le admita en el trabajo o por cualquier otro motivo. Sí, a ver, yo te doy ese trabajo, pero págame pues, dame algo, dame una gratificación. Es prohibido para el empleador. Entonces ahí ponerse, que a ver, quieren trabajar, les va a costar tanto como gratificación. Eso es prohibido. O por cualquier otro motivo, por cualquier otra circunstancia. En lo que se refiere en la admisión, a la admisión en el trabajo. ¿Sí? Entonces aquí esto es prohibido. Dinero o alguna cosa como gratificación. Eso se da en todas partes, ¿no? Todo esto se da en todas partes, se establece. Esa es una especie como ética que se determina. Entonces le dice, no, no, es mejor no recibir. A veces el trabajador de buena voluntad dice, jefecito, usted ha sido buena persona, nos ha ayudado y todo eso. Ya, entonces, vea, le traje este regalito. Ni eso, vea, eso es prohibido. Así sea de buena voluntad. Es mejor, sí, es mejor no hacerlo. Porque de por medio también está esta prohibición dentro de la ley para el empleador o el representante del empleador. Sí, otra prohibición. Cobrar al trabajador intereses, sea cual fuere, por las cantidades que le anticipe por cuenta de su remuneración. ¿Sí? Es prohibido, ¿ven? Hay que conocer. Son cosas simples, pero hay que conocer. Entonces, por ejemplo, nosotros como empleados, como trabajadores, solicitamos un anticipo. Entonces vamos nosotros, decimos, bueno, al gerente o al financiero, necesito por favor un anticipo de unos $50. Es prohibido cobrar intereses sobre ese anticipo.
O se le dice, necesito que me haga un préstamo en la empresa. Son préstamos pequeños que saben hacer la empresa. Necesito que me haga un préstamo de unos $40. Entonces, para que me descuente en 2 meses, supongamos. Ya. Entonces, se le da los $40, pero es prohibido cobrarle interés. ¿Sí? Son cosas simples. Entonces, no vamos nosotros, trabajamos en personal o trabajamos en el financiero. Nos piden un anticipo, ¿sí? O nos piden un préstamo pequeño porque no hay préstamos grandes en las empresas para los trabajadores. ¿Qué hacemos? A ver, ¿le va a costar tanto esto de intereses? No, es prohibido. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso? ¿Sí o no? Sí, yo por mi parte sí. Sí, por mi parte también. Sí, son cosas. A veces el trabajador necesita de urgencia. Dice, vea, jefecito, no sea malito, présteme urgente, necesito, mi hijo tuvo un accidente, necesito unos $80, necesito unos $100, présteme. Ya, y me descuenten 2 meses, me descuenten. Sí, entonces uno le da, de la empresa tiene esta parte de solidaridad, le entrega ese dinero, pero no tiene que cobrar intereses. Y aquí vea, sea cual fuere, no puede cobrar interés. Ya. Otras de las prohibiciones, imponer colectas o suscripciones entre los trabajadores. Lo tienen que dar la colecta para esto. No es imposición. Eso puede hacerse voluntariamente. O suscripciones entre los trabajadores. No, pues se puede imponer eso. Es prohibido. Otra, esta también, ¿cierto? Esto también. Y fíjense, de todas estas prohibiciones, algunas no hacen caso. ¿Sí? Por ejemplo, esta, hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores. Entonces, hay empresarios que apoyan a determinado tipo de candidato y hacen el proselitismo político dentro de la empresa. A ver, mis trabajadores van a votar por esta persona que se va a lanzar de alcalde, esto nos va a beneficiar, o el otro que se va a lanzar de... Así, es prohibido hacer propaganda política o religiosa entre los trabajadores. Sí, aquí esta sí es grave. ¿Sí? Ve, es una prohibición que hay que nosotros conocer bien. ¿Sí? El patrono no puede sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. ¿Sí? Entonces no le puede decir, está suspendido tu trabajo. Ha sido suspendido. No puede hacer. Sancionar al trabajador con la suspensión del trabajo. Eso es prohibido para el empleador. Entonces, si hace, por ejemplo, esto, es como decir, es un despido intempestivo que le hace al trabajador. No le puede suspender el trabajo. Y hay algunos que sí lo hacen. Porque eso le digo también, la parte de autoridad también, sí. Y verán que existe en la ley la equidad, la igualdad. Somos personas, somos seres humanos, que estamos en diferentes niveles, el trabajador como en la parte operativa y el empleador como directivo, eso es otra cosa diferente. Sí, pero a eso, a tener nosotros discriminación dentro de ello, no se debe tener. Es penada la discriminación, ya les dije eso. Entonces no le puede sancionar al trabajador suspendiéndole el trabajo, porque eso les digo es sinónimo de despido intempestivo. Ya. Inferir o conculcar el derecho a libre desenvolvimiento de las actividades
estrictamente sindicales con la respectiva organización de trabajadores. Como les digo, ahora ya la parte de estas organizaciones sindicales ya ha perdido esa fuerza que se tenía hace mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, el sindicalista, que por lo general se llama el secretario del sindicato, tiene la obligación de trabajar. Antes no era así. Se daba como que era una persona privilegiada. Entonces, ahí le tenían bastante recelo, porque si por cualquier cosa levantaba nomás a la gente, pero ya como se cambiaron muchos de los estamentos y las leyes, simplemente es un trabajador más, que es el representante, sí. Entonces, el libre desenvolvimiento de estas actividades, que ellos puedan reunirse, las empresas pueden hacer sindicato, están autorizadas por la ley para hacer un sindicato. Sí, pero estrictamente en lo que establece el sindicato, que es el beneficio del trabajador. ¿En base a qué? En base a la ley establecida, no es más. Entonces eso también es prohibido para el empleador. Otra, las prohibiciones para el empleador obstaculizar por cualquier motivo las visitas o inspecciones de las autoridades del trabajo o los establecimientos o centros de trabajo, y la revisión de la documentación referente a los trabajadores que dichas autoridades practicaren. ¿Sí? No puede interferir en las actividades que realizan el Ministerio de Trabajo en las empresas. ¿Sí? Los inspectores, a pesar de que ahora, ¿no? Ahora es muy raro, muy raro. Antes era que sí tenían ese cuidado, ¿no? Hacían un montón de cosas para dar una buena impresión al inspector de trabajo. Porque lo que iba él es a ver si es que existía algún tipo de irregularidades, algún tipo de inconvenientes entre los trabajadores con el patrón. Sí, no puede obstaculizar esto. Delegados de la Inspectoría de Trabajo, delegados del Ministerio de Trabajo y las revisiones que pueden hacer a la documentación de los trabajadores en la empresa. Pueden venir los inspectores de trabajo. Y es prohibido que el propietario, el gerente, obstaculice estas visitas, estas inspecciones. Entonces, como estamos viendo nosotros, no es nada gravitante. ¿Sí? Y aquí tenemos las obligaciones y prohibiciones del trabajador. Fíjense aquí, apenas 10 las obligaciones del trabajador. En el artículo 45 del Código de Trabajo, ¿qué dispone? Son apenas estas 10 obligaciones. Y también tiene sus prohibiciones. Sí, las obligaciones son 10 del trabajador y las prohibiciones que tenemos acá son 9. Entonces, como obligación del trabajador, ejecutar el trabajo en los términos del contrato, con la intensidad, cuidado y esmeros apropiados en la forma, tiempo y lugar convenidos. En otras palabras, resumiendo esto, hacer bien el trabajo. Ahí no, en las empresas no es que, como decimos como estudiantes, más o menos, me fue más o menos el examen, si avancé a copiar, me dictaron la esta, sí creo que tengo bien la esta, nada, no hay especulaciones de nada. El trabajo o lo hace bien o lo hace mal, ¿sí? Y es obligación ejecutar el trabajo en los términos del contrato con intensidad, cuidado y esmero. Esto quiere decir eficiencia, hacer bien.
en la forma, tiempo y lugares convenidos. Si no hace bien el trabajo, sí, está haciendo mal su trabajo, entonces, ¿qué va? Ahí viene ya uno de los conflictos. Entonces, el trabajador tiene que estar capacitado, tiene que hacer bien, esmerarse, ¿sí?, en su trabajo, en hacer bien las cosas. Aquí no hay otra palabra, no, como les digo, no hay el más o menos, ni el casi. ¿Sí? O hace bien o no hace bien, o hace mal. Una de las dos. Entonces está establecido y está determinado esto. Esto sí es importante. Esto es uno de aquí. De esta obligación es lo que siempre ha pasado, esos inconvenientes. Mayormente muchos de los inconvenientes en las relaciones laborales entre el patrono y el trabajador se presentan por este motivo. ¿Sí? Entonces es un examen. Cada día para el trabajador, para el empleado, es un examen práctico cada día que tiene que realizar. Sí, fíjense en cómo se va relacionando todo. Diariamente, sobre todo el trabajador, el empleado, ¿no? La parte operativa es un examen diario y es un examen de eficiencia. No puede hacer mal su trabajo. Entonces ya saben, cuando algún momento que hizo mal va a ser llamado la atención, puede ser sancionado, alguna cosa de eso. Sí, pero si continúa haciendo mal su trabajo, entonces puede acarrear que sea separado de la empresa, porque la empresa no permite eso. Por eso yo les decía desde un comienzo, hay que prepararse bien. El problema que decía no es la institución educativa, ¿sí? No es lo referente a eso, que nosotros podemos protestar. ¿Sí? En el trabajo ya va acá, a nivel superior, a nivel del estudio superior, es acá. Aquí, vea, es en el trabajo. Entonces tiene que estar usted bien preparado. Tiene que prepararse bien. Porque si hace mal el trabajo, ¿a quién va a culpar? ¿A quién va a culpar? Entonces muchas veces reniegan y dicen, en la entidad que estudiaba no me enseñaron nada. Entonces, ¿para qué estuvo ahí? ¿Sí? Entonces tiene, y también es parte fundamental la autoeducación. También, ¿por qué tenemos que enterarnos del entorno? No es que nosotros de los centros educativos nos van a enseñar todo lo que sucede en el entorno a nosotros. No, lo que nos enseñan es la ciencia generalmente. Entonces nosotros tenemos que empapar lo que sucede en el entorno y también, sí, relacionarlos con las diferentes ciencias que estamos viendo. Así es. ¿Sí? Y aquí es el problema. A nivel superior es acá. Es que los estudiantes salgan bien preparados para desempeñar sus trabajos. Sea el trabajo propio o sea trabajo bajo dependencia. Aquí está bien. Y está contemplado en una ley. Si no hace en esta forma, entonces está haciendo un mal trabajo. Así es. Bueno, ya, entonces nos vemos el día lunes. ¿Sí? Que continuaremos nosotros con esta parte de estas obligaciones, que es necesario también conocer. Entonces nos estamos viendo, nos estamos conectando el día lunes. Gracias, ingeniero. Buen fin de semana. Está, Inge, hasta el día lunes. Hasta el Gracias, día lunes, lunes. Inge. Gracias, buen día.